nosotros definimos la clonación como formar a un individuo a partir de otro individuo. Entonces, el material genético del nuevo individuo es el mismo que el del otro individuo. Esto ocurre normalmente en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de bacterias, que son individuos que están formados por una sola célula, cuando se dividen dan lugar a dos células y cada una de ellas tiene el mismo material genético que tenía la célula madre, ¿no? Entonces son dos clones esas células. Los organismos como nosotros, como los animales o como las plantas, que somos pluricelulares, pues por lo general reproducimos de manera sexual, que tienen unas ventajas sobre la reproducción asexual muy grandes en términos evolutivos. Pero incluso con con organismos como pueden ser las plantas, ¿no? Que tienen billones y billones de células como nosotros, las células que tienen bastante plasticidad, de tal forma que ellas, la mayor parte de las células de una planta puede dar lugar a un organismo entero. Y eso es una cosa que mucha gente de xuro que fizo, que lle coller una caña de una planta, ponerla al agua, salen los raigones, plántesla y lo que tienes es una planta nueva. Tienes un individuo nuevo que tiene el mismo material genético que tenía la planta de donde sacaste esa caña. Entonces, esto que hiciste, que es una cosa muy habitual, eso es clonar. Y de hecho, los pláganos, por ejemplo, todas las plantas de plágano que generen todos los pláganos que lleguen al mercado, son todos clones de uno solo, ¿no? Entonces, y es una cosa que se hace habitualmente. Tiene problemas también, porque ahora, por ejemplo, hay un fongo que ataca a los plaganeros y entonces, pues, como no hay variedad, son todos iguales, pues no hay ninguno que tenga defensas contra ello. ¿Qué pasa con los humanos? Los humanos también tenemos billones de células, pero en los animales no hay manera de... las células no tienen esta plasticidad, de tal forma que nosotros reproducimos de manera sexual. Entonces lo que tenemos pues dos gametos, el femenino que es el óvulo y el masculino que es el espermatozoide, xúntense y dan lugar a una célula, el óvulo fertilizado, o cigoto que lo llamamos nosotros, y a partir de esa célula entama a dividirse y da lugar a un embrión y a un individuo adulto. Vale. ¿Qué es la clonación? Cuando normalmente falamos de clonación de humanos o de animales en general, pues lo que se fae, o sea, esto hasta hay 20-25 años, creíase que esa ya era la única manera que se podía reproducir los animales. Pero hay 25 años más o menos hubo un desarrollo tecnológico que cambió este dogma de la biología de que no se podían clonar los animales, y lo que consistió fue lo siguiente. Agarraron una ovella y cogieron este cigoto y lo que hicieron fue agarrar el noyu, que es donde están los cromosomes, donde está la información genética, y quitaron el noyu de este cigoto. Y a ese cigoto lo que hicieron fue poner el noyu de unas células normales del pellejo de otra ovella distinta. Entonces, vamos a decir, las instrucciones para hacer el individuo vienen de la otra ovella. Este óvulo con este nuevo set de instrucciones metiéronlo pues en un vientre de alquiler, en otra ovella distinta, y lo que salió fue una ovellina nueva, que es lo que todos conocemos como la ovella Dolly, ¿no? La ovella Dolly tiene el mismo material genético que de la que se sacó el noyu del pellejo, ¿no? De tal manera que es un clon. Y a partir de esa investigación lo que se hicieron fue muchos más experimentos con otras especies de animales, de mamíferos en general, ¿no? Y furrula para la mayor parte de ellos. Entonces, cuando hablamos de clonación, lo que hablamos es de eso, de que a partir del noyu de las células de una persona puede hacerse un individuo entero que sea un clon de ese individuo. Básicamente, desde el punto de vista técnico, no hay ningún problema, es decir, igual que se clonó la ovella Dolly y muchos otros mamíferos, los humanos no somos distintos del resto de mamíferos, entonces podría clonarse perfectamente, no hay problema tecnológico ahí. El problema que hay es legislativo, ¿no? Y ese legislativo, esas leyes lo que reflejan es pues, cuál es la ética
¿no?, de la sociedad donde vivimos, ¿no? Entonces, los problemas para la clonación humana pues son legales y éticos. Cuando nosotros hacemos un clon de una persona, esa persona va a tener el mismo material genético, que por ejemplo, lo que pasa cuando tenemos ximielgos monocigóticos, ¿no?, tienen exactamente el mismo material genético, ¿no? Lo que pasa es que los dos nacen al mismo tiempo, ¿no? Entonces desarrollense igual, etc. Si tú te clones cuando tienes 30 años, lo que vas a tener es un ximielgo, por decirlo así, ¿no?, un clon, pero con 30 años de diferencia. Vale. Desde el punto de vista físico, esa persona va a ser idéntica a ti, como son los ximielgos, ¿no? Pero muchas veces cuando a ti te interesa clonar una persona, no es solo por el punto de vista físico, sino también por el punto de vista psicológico, intelectual, etc. Y ahí ya el problema, ¿no? La genética no explica la mayor parte de los caracteres de comportamiento. De hecho, explica una parte pequeñina de los caracteres de comportamiento. Lo más importante a la hora de desendolcar pues, una identidad como persona suele ser pues, cuál es el ambiente en el que medraste, en el ambiente donde estudiaste, qué experiencias vitales tuviste, etc. Eso es realmente lo importante, ¿no? Y dependiendo de eso, eso va a influenciar muchísimo, mucho más que la genética, cómo va a ser esa persona. Entonces, una persona que se clone a sí misma y tenga un clon, pues igual puede llevarse una decepción, porque resulta que ese clon pues es más listo que él, o es más tonto que él, o tiene opiniones políticas distintas a las que tiene él, y entonces resulta que no es él, no es otra persona, claramente. ¿Por qué? Porque la genética marca muchas cosas, pero no lo marca todo. ¿Tú qué preferirías, ser único o ser el clon de otra persona? Nadie quiere ser el clon de otra persona, ¿no? Entonces, la identidad como persona y la libertad, por decirlo así, viene de que es único, de que no hay otra persona como tú, ¿no? Entonces, por eso, la mayor parte de la sociedad pues, opónse a lo que es la clonación reproductiva, ¿no? Porque más o menos lo que estás haciendo es matar la tu libertad, ¿no? Es decir, pues no hay nadie como yo soy único, ¿no? Aunque tengo los míos pas, ¿no? Pero si fueses idéntico, pues habrá otra persona que diga, no, yo que es una copia de mío, ¿no? Y entonces eso es donde está el problema. ¿Qué es la clonación terapéutica? Pues la clonación terapéutica es algo distinto, ¿no? Porque es agarrar unas células tuyas para hacer un tejido, por ejemplo, ¿no? Tú puedes sacar células madre tuyas o puedes sacar unas células tuyas y convertirlas en células madre, y a partir de esas células madre tú lo que puedes hacer es diferenciarles y decir, vale, voy a diferenciarles a pellejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de una persona que tuviera un accidente, que tuviera quemado y se destrozara el pellejo, ¿no?, se podría generar pellejo que fuera de esa misma persona, no de un donante, ¿no?, y entonces que fuera capaz de regenerar el pellejo de esa persona. También puede ser, por ejemplo, para regenerar parte del corazón de una persona que tuvo un infarto de miocardio, o, por ejemplo, pues una persona que tenga una leucemia y que tengas que dar quimioterapia para quitar todas las células leucémicas. Muchas veces lo que pasa es que quites también todas las células de la médula ósea y no puede formar ni células rojas ni células blancas, y lo que se hace es dar un trasplante de médula ósea de un donante, pero ya he conocido que ya es difícil atopar un donante que sea compatible. Si el donante fueses tú mismo, ¿no?, que a partir de células tuyas pudieses clonales, ¿no?, y dar lugar a células madre de la médula ósea y te les pudieran insertar, ¿no?, pues eso ya sería per bono para todos. Entonces, este tipo de clonación terapéutica no solo es distinto a la clonación reproductiva, ¿no?, sino que hay muchísimos grupos que están trabajando en ello, hay institutos creados para medicina regenerativa, ¿no?, y desde el punto de vista legal está regulado. Lo que se está haciendo, básicamente, es ver qué se puede generar, ver si estas cosas que se generen son eficaces, ¿no?, y sirven para curar enfermedades, y si son seguras, que es lo más importante.
Y dende yo, si se consiguen esas dos cosas, que sean efectivas y que sean segures, lo que tendremos es una transformación de la medicina, ¿no?, a una medicina regenerativa.